¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la escuela dominical de esta semana. El día de hoy pues estamos con la noticia muy reciente sobre el primer caso que se da de coronavirus en nuestro municipio. Sin embargo, hermanos, pues hay que ser muy precavidos, hay que seguir las indicaciones. El Señor está con nosotros, hermanos. Sin embargo, pues nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque pues son tiempos difíciles y quizás pues se ponga más complicada la situación. Somos una ciudad bastante pequeña, y corremos pues bastante riesgo porque pues aquí todas las personas van a los mismos lugares, y es importante, hermanos, pues que seamos conscientes, que sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias, y esta pues es una recomendación que hacemos. Y en otro orden de ideas, hermanos, pues también hay que estar orando por el hermano pastor, por Vania, por Janaí, la familia pastoral. El Señor pues esté con ellos y que el Señor pues les bendiga. Y asimismo, hermanos, pues estar orando los unos por los otros, porque esto es bueno. Bien, hermanos, el día de hoy vamos al estudio número 16 de esta serie de estudios que hemos llevado, la cual se llama El Señor del Sábado. Recordemos que la unidad se llama Jesús principia su ministerio, y vemos aquí, hermanos, una situación, pues vamos a ver tres situaciones importantes en las cuales pues se ve cómo nuestro Señor Jesucristo pues rompe con las estructuras religiosas que causan opresión. Y vamos a ver tres puntos. El primero vamos a ver la conversión de Leví y de Mateo. El segundo vamos a ver cuando los discípulos recogen espigas en día de reposo. Y el tercero vamos a ver cuando el Señor sana a una persona con la mano seca, precisamente en el día de reposo. En el libro de Oseas, hermanos, nos dice en el versículo 6, capítulo 6, dice: porque misericordia quiero yo y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bien, hermanos, la verdad central de esta mañana dice que Jesús demostró su autoridad al asociarse con los discípulos y al denunciar las estructuras religiosas de opresión. Y el texto se encuentra en Marcos 2, 17b, dice: no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. En esta mañana, Señor, pedimos de tu Espíritu Santo para que podamos llevar a cabo esta lección, Padre Santo. Bendíceme, Padre Santo, y ayúdame, Padre, a hacer hablar con denuedo. Y sobre todo, Señor, pues que cada uno de nosotros, Señor, nos llegue la parte que nos corresponde, Señor, y que no solamente lo dejemos aquí, sino lo pongamos en práctica. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Una pregunta que nos hace aquí el libro dice: ¿cómo llamaríamos hoy a un líder que denuncia hechos injustos? ¿Jesús era como uno de ellos? Bien, hermanos, pues una pregunta bastante interesante. ¿Cómo vemos nosotros a aquellas personas que denuncian las injusticias? Hay gente, hermanos, pues que lo tilda de loco o de locos. Hay gente que los ve como personas valientes. Pero aquí, hermanos, pues nuestro Señor Jesucristo viene a tratar de quebrajar estas estructuras que se encuentran muy profundo de la religiosidad judía. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo los fariseos, los herodianos y todos los demás grupos religiosos que se encontraban en ese tiempo, pues no les parece lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, hermanos, pues vemos Mateo, dádiva de Dios, y vamos a Marcos capítulo 2, versículo del 15 al 17. Dice así, le voy a dar lectura: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto?
que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Vemos aquí, hermanos, una situación muy importante. Ya explicamos que era un publicano. Un publicano, pues, era una persona que se encargaba de recolectar, de cobrar los impuestos. Eran mal vistos por los judíos por dos situaciones. El primero, porque pensaban que estaban traicionando a su pueblo al momento de servirle a los romanos, y el segundo, porque siempre quedaban con o cobraban de más para hacerse de ganancias deshonestas. En este caso, hermanos, pues Leví, que es Mateo, pues vemos cómo él estaba, nos dice la palabra de Dios, que él estaba sentado en el banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y llegaron a su casa, donde estaban pues muchos de los publicanos y pecadores. Entonces aquí, hermanos, pues vemos como una de las cuestiones que podemos ver en los hábitos de Jesús, pues era el reunirse con mucha gente, y sobre todo pues compartir lo que es el pan y la sal. En este caso, pues él estaba en la mesa y pues había mucho de ellos, y pues los escribas y los fariseos pues lo vieron comer con estos publicanos, y pues fue una causa en la cual pues ellos se enfurecieron o señalaron ese punto. Entonces aquí, hermanos, pues se indignaron por ver a Jesús. Indignar es la palabra, con los publicanos y con los pecadores. Tanto es así, hermanos, que denuncian a los propios discípulos y les dicen: ¿qué hace pues comiendo con publicanos y con pecadores? A lo que él responde, o sea, le hacen llegar eso, o sea, no se lo dicen directamente a él, no lo confrontan, sino que se lo dicen a los discípulos para que vaya de boca en boca hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Pero al oír esto, Jesús dijo: los sanos, o sea, los fuertes, las personas pues que tienen fuerza, dice, no tienen necesidad de médico. Entonces, pues es una verdad que nosotros conocemos, y nosotros pues estamos bien de salud, pues no tenemos la necesidad de que nosotros vayamos a consultarnos o que nos curen. Sin embargo, dice, sino los enfermos. Dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús sabía de la necesidad que tenían la gente pecadora de él, pero no solo esta situación, sino que dice: no he venido a llamar justos. La palabra justos, hermanos, pues aplica a aquellas personas pues que tienen justicia en ellos, o que practican la justicia. Sin embargo, hermanos, nosotros sabemos por la palabra o por la escritura que no hay justo ni aun uno. Lo que les está tratando de decir lo que les está tratando de decir aquí es que la justicia que ellos creían que tenían, pues no iban a necesitar de esta palabra que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos se creían que eran personas capaces, justas, por el simple hecho de ser hijos de Abraham. Entonces, hermanos, pues si nosotros nos creemos justos en nuestra propia opinión, si nosotros decimos que nosotros somos personas buenas, que no hacemos mal a nadie, pues nosotros no tenemos la necesidad de ser salvados por nuestro pecado. Y como ya lo dijimos antes, pues una de las características o uno de los puntos importantes de la salvación pues es el arrepentimiento. Entonces, si nosotros creemos que tenemos justicia en nuestros corazones, pues no vamos a poder ser salvos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa necesidad de que Jesús lave nuestros pecados y nos lleve al arrepentimiento. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues es una situación donde Jesús confronta la verdad entre comillas de los fariseos, donde ellos pues alejaban a las personas que según ellos pues no cumplían con los estándares de la ley. Entonces aquí, hermanos,
pues es una importante lección que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos acercamos a los pecadores, nosotros les hablamos a las personas pecadoras de Cristo, o nosotros nada más pues queremos mantenernos limpios con las personas cristianas. O sea, el hecho es aquí que nosotros podemos convivir con cualquier persona. Aquí la situación es pues que nosotros debemos de vivir conforme a los preceptos de Dios ante los demás, ¿sí? Y pues que nosotros necesitamos ir también a compartir a las personas que necesitan de Cristo. Bien, hermanos, el segundo punto se encuentra en Marcos 2, del 23 hasta el 28. Nos dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, y sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino que a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Entonces vemos aquí, hermanos, que había una necesidad por parte de los discípulos. Tenían hambre y pasaron a un campo a recoger espigas para comer. Entonces los fariseos ven esta escena en la cual pues, los discípulos empiezan a recoger espigas. ¿Y qué pasa? Otra vez se indignan de los hechos que realizan los discípulos de Jesús. En este caso, pues le preguntan aquí, ¿es lícito? O ¿por qué hacen esto en el día de reposo? ¿O por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué hacen estas cosas? Y aquí, hermanos, pues Jesús les responde acerca de una situación que sucede en 1 Samuel 21, del 1 al 6. Una situación en la cual pues David llega hambriento con su ejército, llega con el sacerdote Abiatar y le pide que le dé comer. Y pues no tenía nada de comer, sino solamente los panes de la proposición, que en Levítico 24:9 nos dice precisamente que eran panes que eran pues precisamente para un ritual que se tenía por parte de los hebreos. Entonces aquí, hermanos, la situación es que esos panes de la proposición pues no estaban destinados para comerse por cualquier gente. Es más, hasta le dice el sacerdote, le dice a David pues que si han tenido pues sus soldados relaciones, a lo que David pues le responde que no. Entonces le da los panes y pues eso es lo que ellos comen. Y aquí vemos, hermanos, pues que Jesús pues pone este punto. O sea, ¿cómo ustedes pueden ver a David como un rey si hizo esto? Y a ellos que pues tienen hambre, pues no, luego empiezan a decirles cosas. Entonces aquí, hermanos, pues se da una situación muy importante. La necesidad humana o el espíritu de la ley, que en este caso menciona los fariseos, pues no es tratar de que el hombre pues juzgue a las otras personas por no estar cumpliendo con los preceptos legales, sino que aquí, hermanos, pues Jesús les dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, que el día de reposo es creado por Dios precisamente para que el hombre pues tenga una relación con Dios, o que haya pues la comunión con Dios, la adoración para Dios. Y no es para que el hombre empiece a criticar a aquellas personas que no cumplen
con el día de reposo. Sin embargo, aquí, hermanos, pues también Jesús demuestra otra cosa importante: la autoridad que existe por parte de Él sobre el día de reposo. Nosotros, hermanos, pues ya lo ha comentado en bastantes predicaciones el pastor, nos ha dicho que pues nuestro día que tenemos destinado para la adoración pues es el día domingo, como ustedes lo saben, pues, o como el día de hoy. Sin embargo, hermanos, pues aquí vemos que esta situación, los judíos pues tenían el Sabbat o Sabatón, de donde viene nuestra palabra en español que es sábado, como el día que era destinado pues, precisamente para que no se hiciera nada. Y pues durante la tradición empezaron a escribirse varias cosas de las que los fariseos pues no querían que se hiciese en sábado. Una de las cosas, pues por ejemplo, es el encender fuego. Sin embargo, hermanos, pues aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que este día se hizo pues precisamente para la necesidad o para satisfacer una necesidad espiritual del hombre. Entonces aquí, hermanos, pues los discípulos pues necesitaban comer, necesitaban alimentarse. Aquí nuestro Señor Jesucristo pues les dice una situación que vamos a ver más adelante, similar, que es lo del hombre de la mano seca, que se encuentra en Mateo capítulo 3, de los versículos del 1 al 5, donde dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Otra situación similar: una persona con una necesidad de ser sanado, pues llega con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, o más bien nuestro Señor Jesucristo dice que llega a la sinagoga y ahí estaba el hombre, y pues ellos le acechaban, o sea, querían ver si volvía a realizar alguna acción en sábado. ¿Para qué? Es importante esto, hermanos, o es importante entender esto. Cuando una persona quebrantaba el día del reposo, la sanción era la lapidación. Entonces, nada más estaban acechando a Jesús. ¿Para qué? Para matarle. O sea, querían tener un motivo, una situación. Sin embargo, hermanos, pues el rey de los argumentos, el rey que destruye toda acusación, pues es nuestro Señor Jesucristo. Véale en todo lo que es la Biblia, cuántas veces destrozó dialécticamente hablando a los fariseos. ¿Por qué? Porque sus argumentos eran sumamente válidos y no tenían un contraargumento que pudieran refutarle. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Como estaban acechando, nuestro Señor Jesucristo llega, dice, o le pide que se levante, que se ponga en medio, y les hace la pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Dice, salvar una vida o quitarla. ¿Qué pasaba si les respondían que no? Pues ellos mismos se están contradiciendo. Entonces, no tenían un argumento en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, pues, destruye estas cuestiones religiosas, de religiosidad, en las cuales, pues, muchas veces se cimenta o se fundamenta muchas de las prácticas que nosotros tenemos, pero que tienen un motivo en el cual, pues, nosotros debemos de basarnos y entender que el principal
o la principal cuestión, pues es la salvación del hombre, la salvación del alma perdida, la salvación del que o la sanidad del que tiene la necesidad. Aquí la necesidad impera sobre la ley. Hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto durante los 40 días y una persona muere, le hacen un juicio y precisamente pues queda establecido que la persona que rompa el día del reposo, pues dice, morirá irremisiblemente, es decir, que no tenía remedio. Entonces aquí, hermanos, pues no es que el Señor Jesucristo pues haya violado estos preceptos legales, es que para Dios, hermanos, se antepone la necesidad del ser humano a cualquier precepto divino. Es decir, el espíritu de la ley siempre ha sido el que nosotros tengamos una comunión con Dios. Y si una necesidad rompe la comunión con Dios, pues hay que satisfacerla, como aquí lo vemos. O sea, este hombre de la mano seca, pues al ver esto, pues yo me imagino que ha de haber quedado maravillado. ¿Por qué? Pues porque pues, ¿quién que tuviese una enfermedad al ser milagrosamente curado, pues no reacciona de alguna forma? Y recordemos, hermanos, pues que el milagro o los milagros son la forma en la que Jesús pues confirmó su divinidad en la tierra, o que manifestó su divinidad en la tierra. Y aquí, hermanos, pues vemos que los discípulos tenían hambre, tenían una necesidad, tenían la necesidad de comer. Sin embargo, pues los fariseos vemos que en los tres casos o en los tres puntos pues establecían la rigidez de las leyes y sobre todo, hermanos, pues un espíritu indispuesto a servir al otro. Hermanos, con esto concluimos y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Que el Señor les bendiga.